¿Qué es un proceso cognitivo? A ver, ¿cómo funciona nuestra cabeza? Sería, en otras palabras, una manera de acercarnos al foro de hoy. En la ciudad de Orlando está la psicóloga y psicolingüista, life coach a nivel personal, familiar y organizacional, Mónica Vargas. Mónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Un gusto. Y más abajo de Orlando, y más en la costa, en Boca Ratón, está la psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje y TDAH, Anarelis Rodríguez. Anarelis, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué es un proceso cognitivo, Mónica? Es lo que nos permite estar aquí hablando en este momento, sin darnos cuenta que funcionamos como seres humanos, seres sociales, son realmente todos esos estímulos que se unen en una sola cosa. Generalmente se habla de los procesos cognitivos y de las funciones cognitivas como una sola, la inteligencia, el conocimiento, pero realmente las funciones y procesos cognitivos son mucho más complejos y se derivan de muchos otros estímulos que recibimos diariamente, como por ejemplo, César Miguel, 60.000 pensamientos al día. Imagínate cuánto proceso tiene que pasar por nuestra cognición para que esto de 60.000 pensamientos al día sean bien canalizados por un solo cerebro. Es decir, la computadora que tengo en la cabeza me iba a salir un calificativo muy venezolano, pero me lo voy a guardar, es, digamos, buenísima. Es genial, somos un todo, somos perfectos. Realmente los procesos cognitivos son tan importantes, tan válidos, tan... Es lo que nos permite básicamente funcionar desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos decidimos ir a acostar. Tanto la hora en la que yo digo me voy a despertar a las 6 de la mañana y programo mi cerebro, como el momento en el que durante el día digo, sabes, me voy a acostar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche o a las 11. Ese proceso mediante el cual yo tomo una decisión son esas habilidades cognitivas, Sí. funciones cognitivas que vamos desarrollando. Tú nunca le rezaste a las ánimas entonces, Mónica. Me enseñaron a rezar de chiquita y siempre Claro, lo hago. claro, porque es que cuando uno dice le voy a rezar a las ánimas para que me levanten a las 5:30 de la mañana y uno se despierta, es exactamente eso que acabas de decir, ¿no? Exactamente. Ahora, en ese número de funciones, en esos procesos, le salen igual a todos, somos todos iguales, nuestra cabeza funciona igual para todos, porque me llamó la atención, Anarelis, que Mónica dijo, todo esto se resume, lo suelen resumir en la inteligencia, y se sabe o se dice, es el lugar común de que hay gente más inteligente que otra, o menos inteligente que otra. ¿Somos iguales o no, Anarelis, en esto de los procesos cognitivos? No, no porque cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de procesar la información. O sea, nosotros tenemos a través de nuestros sentidos, captamos toda la información y justamente estos procesos cognitivos es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de procesar, analizar y dar una respuesta. Lo ideal, obviamente, son respuestas adaptativas al medio donde uno se desenvuelve y pues dependiendo de nuestras capacidades va a ser esa respuesta. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de dar una respuesta. Tenemos personas que son mucho más, con la parte de atención, son mucho más atentos. Hay unos que la memoria es espectacular, hay unos que el razonamiento es lo que se les da muy bien. Lo importante de todo esto es buscar el equilibrio y dar una respuesta lo más adaptativa posible al medio. ¿Y eso se puede entrenar? ¿Yo me puedo perfeccionar o no? Sí, sí se puede entrenar. Todas las funciones, de hecho están, por ejemplo, las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos son entrenables y muchas de estas funciones llegan como a su máximo a los 25 años y después también empiezan a decaer con la edad. Entonces, por eso es importante mantenerse constantemente
en estudiar, por ejemplo, estudiar un segundo idioma cuando uno ya tiene cierta edad es ideal para mantener estos procesos de atención, de memoria, de razonamiento, y todo eso nos va a mantener justamente en todo lo que tiene que ver con flexibilidad cognitiva, todo lo que tiene que ver con control inhibitorio, o sea, una cantidad de funciones que están implicadas en todos estos procesos cognitivos. Control inhibitorio. ¿Qué es eso? Control inhibitorio es la capacidad que tenemos de controlar los impulsos. O sea, es el controlar, por ejemplo, cuando, no sé si has visto que hay algunos niñitos que tú le haces una pregunta y no terminan, bueno, y adultos también, que no terminas de formular la pregunta cuando ya están dando una respuesta. Ujú, Y muchas veces es equivocada porque ni siquiera terminan de escuchar, ¿ok? ujú. Entonces no controlan los impulsos. Esos niños que a veces dan como una pataleta o una rabieta y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y es porque no logran controlar su frustración y el impulso en un momento dado, pues él es explotar. Entonces por eso dije que la idea de estos procesos cognitivos es dar una respuesta lo más adaptativa al medio posible. Porque obviamente pues una rabieta o lanzar los juguetes al piso porque perdiste, cosas como esas, es justamente el impulso y el control. A ver, inteligencia. Vamos con Mónica, que usó el término de la inteligencia. Ayer hicimos aquí un foro que despertó muchísimo interés porque estaba dedicado a la sapiosexualidad, ¿no? La persona que se enamora la atracción se da por la inteligencia de la otra persona. ¿Qué es la inteligencia como tal? ¿Cómo se define la inteligencia, ya que estamos en esto de los procesos cognitivos? Mónica. Es un proceso cognitivo que se caracteriza por acumular información que se transforma luego en conocimiento. Todo esto viene gracias a las habilidades que las personas van desarrollando desde sus primeros años dentro de la información a la que ellos tienen acceso. En efecto, la inteligencia, realmente todos en el marco de la inteligencia o hablar de la normalidad, estamos en un espectro de un 90 a un 105 dentro de la escala de inteligencia. Ese es el espectro normal, de la normalidad. Ujú. Pero existen espectros que van por debajo y espectros que van por encima. La inteligencia en líneas generales se puede construir y esto es lo más importante de todo. La inteligencia se construye con habilidades como la lectura, como hacer ejercicio, como una buena alimentación. Todo esto contribuye Ya. porque tu proceso cognitivo se alimenta de todo aquello que el organismo tenga para él. Entonces la inteligencia es bien interesante como proceso cognitivo y va alineado con la atención, ese proceso que yo tengo para darme cuenta y activarme con el día a día, de darme Ujú. cuenta de lo que sucede a mi alrededor. La atención y la inteligencia están íntimamente ligadas. Pregunta Humberto Tobar, y te voy a pasar esta pregunta a ti, Mónica. ¿La inteligencia emocional tiene relación con esos procesos cognitivos? 100%. Los seres humanos somos seres emocionales y mucho de lo que aprendemos y va luego a convertirse en parte de ese conocimiento que es inteligencia y que nos hace seres inteligentes, viene de las emociones. Como yo me sienta en el entorno en el que esté, como yo me vincule con las personas con las que estoy, contribuye directamente con la gestión o no de la inteligencia emocional. Anarelis, eres especialista en dificultades de aprendizaje y TDAH. ¿Qué es TDAH? Eso es déficit de atención. Mm, Soy especialista en déficit de atención, dificultades de aprendizaje y autismo. ujú. ¿Y qué es el déficit de atención? Mira, el déficit de atención antes lo veíamos como una dificultad que había para prestar atención, Ujú, ¿verdad? Entonces era como aquellos niños que los periodos de atención eran muy cortos y eran tan cortos que era difícil que lograran captar, por ejemplo, las clases, porque en unos periodos de 45 minutos, si sus periodos de atención son de 5, pues obviamente pierden parte de la clase, etcétera. Actualmente ya uno ve que más bien es como que están hiper enfocados en demasiados estímulos. ¿Qué es lo que pasa? Que está la atención dividida en todo lo que pasa. Es aquella persona que está pendiente de lo que tú estás diciendo, pero está pendiente de que Mónica a lo mejor se está moviendo, pero está pendiente que escuchó una puerta. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Su atención se va
hacia demasiados puntos y cuesta en un momento dado enfocarse. Entonces, con estos chicos, pues uno trata como que de reducir todos los estímulos para tratar de que sea de una manera más directa lo que uno trata de decir. Y una de las recomendaciones que pasa mucho con los papás, que ven al niñito jugando y le dan una instrucción y después lo regañan porque no hizo caso, pero realmente él no estaba en ese momento enfocado en lo que su mamá o su papá le estaban diciendo. Entonces, si uno quiere Claro. que un niño que preste atención, apaga el televisor, ponte enfrente, da una instrucción, después que el niño lo repita, y ahí entonces uno sabe que la instrucción llegó. Hablas de niños, pero esto no se da en adultos. Te lo digo Sí, porque hablaste de la impulsividad. Chere sí, Ramos Graterol dice, conozco adultos que responden como resortes antes incluso de hacer la pregunta. Estos sí, déficits, totalmente. ¿qué ocurre con los adultos? Esos procesos cognitivos entonces no están funcionando como debieran. No, no están funcionando como debieran y si no hicieron, o sea, si no tuvieron un diagnóstico a tiempo y no se les dieron las herramientas, porque el déficit de atención es una condición, es así como una forma de ser, por ponerlo de alguna manera más sencilla. Entonces, si a ti no te dan herramientas o estrategias para justamente poder adaptarte y poder dar una respuesta y poder controlar esta parte, es muy difícil que una persona lo logre por sí misma, que no tiene las herramientas. O sea, es que en el momento que ellos se den cuenta que el impulso está y pero a lo mejor tú le enseñas, no, cuando te dan una pregunta, tienes que esperar, respira, cuentas hasta 10 antes de dar una respuesta, por ejemplo, son algunas de las estrategias que uno va Ya. diciendo a los adultos, entonces ya después pueden dar una respuesta más razonada, con más lógica y pues obviamente les va a ir como que mucho mejor en su desempeño laboral, porque hay mucha deserción laboral y muchos problemas de mantener el trabajo en adultos con déficit de atención. El tiempo se nos vino encima y quisiera tener que nos fuéramos con algún tipo de conclusión. Entonces, cedo la palabra, Mónica. Mira, César Miguel, uno de los procesos cognitivos que me parece muy importante destacar en este foro es el lenguaje, sobre todo porque es lo que nos conecta con el día a día, es lo que nos Ujú. conecta como personas. Hay que tener en cuenta que el lenguaje no solamente es verbal, el lenguaje también es esa expresión, ese tono que yo utilizo y muchas veces para anclar este mensaje con lo que acaba de decir Anarelis, tiene que ver el lenguaje, la información, la comunicación que yo transmito y que yo recibo. Ojo, porque hay que ser buen receptor para darse cuenta de qué es lo que tiene un hijo, qué es lo que tiene un adulto cuando soy jefe, qué es lo que tiene mi empleado cuando soy guía, qué es lo que está pasando con las personas que tengo enfrente. Entonces, el lenguaje es un proceso cognitivo que no podemos dejar de mencionar en este foro. Yo invito a todas las personas que estén escuchando este mensaje que se detengan, escuchen Mm, primero y luego hablen. Por algo Dios nos dio dos orejas y una sola boca. Hay que escuchar primero y procesar después. muy bien. Nuestra querida y muy admirada Ana Black dice, yo tengo déficit de atención y mi terapia fue, esta niña me va a volver loca, señor, ¿qué hice para merecer esto? Sí, pasa con frecuencia. Sí. Mónica, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto, un gusto. Anarelis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Saludos. Anarelis Rodríguez es psicopedagoga, especialista en dificultades de lenguaje y TDAH. Ella está en Boca Ratón. Y Mónica Vargas es psicóloga y psicolingüística. Ella está en Orlando.